ver una cosa, hermanos. Como les dije antes, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nuestro Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Él no cambia de opinión, hermanos. Su palabra nos la dejó para que la conozcamos y para que andemos en sus caminos. Esa es la palabra. Ahora vamos a ir a un pasaje que espero que recapacite y se dé cuenta de lo que está haciendo la palabra. Vamos a ir al libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Deuteronomio 26, vamos a leer el verso 17 al 19. Dice: hoy has declarado solemnemente que Yahweh es tu Dios. Yo creo que, hermanos, que todos pueden decir que el Señor es su Dios, ¿verdad? Nuestro Yahweh es nuestro Dios. No creo que nadie que creo que lea el Mesías nos diga que Yahweh no es su Dios. Dice: y que andarás en sus caminos. ¿Ustedes dicen seguir los caminos del Señor? Pues escuchen lo que dice la palabra. Dice: y guardarás, ¿qué? Sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, para obedecer su voz. Entonces, ¿qué significa andar en sus caminos? Guardar sus mishpatim, sus hukim, sus edots, todo su Torah, sus mitzvot. Esas son las palabras en hebreo. Todos son sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Eso es lo que es seguir los caminos del Señor. Y dice: y hoy Yahweh te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial, como te había prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Yahweh tu Dios, según ha prometido. ¿Cuántos hermanos entienden que el Señor nos ha llamado a la santidad? ¿Ustedes saben lo que es ser santo, hermanos? Es ser apartados. ¿Y cómo nos podemos apartar? Dejar el camino del mundo, dejar el camino de las doctrinas de hombres y regresar a la palabra de Dios. Acá lo que lo dice claramente, para que andes en sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? Sus preceptos, sus mandamientos, su mitzvot, toda su palabra, Señor. Toda su palabra del Señor es sus caminos. Así que, hermanos, si usted está siguiendo mandamientos de hombre, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque lo mismo que pasó en el primer siglo. Tristemente, los fariseos habían añadido la palabra. Ese es el problema que tenía Pablo y nuestro Mesías. La gente no entiende porque no tiene conocimiento de la cultura hebraica. Ustedes tienen que entender que en la cultura hebrea hay la creencia de que el Señor le dio dos Torás a Moisés. La Torá oral y la Torá escrita. Entonces el lío que tenía Pablo y Yeshua no es con la Torá escrita, porque es la palabra de Dios, es la Torá oral, es decir, los mandamientos que habían sido añadidos. Por eso que Yeshua le dice: ustedes hipócritas, me confiesan con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Tristemente, la palabra, los fariseos la habían añadido. Pero en realidad, ¿sabes qué? La iglesia no está lejos de los fariseos, hermano. Los fariseos le añadieron, pero la iglesia le quitó. Y acuérdense, y la escritura dice bien claramente: no le añadirás ni le quitarás nada a la palabra. Está 3 veces mencionado, hasta el libro de Apocalipsis. No le añades ni le quites nada a la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en esos últimos tiempos, hermanos. Ahora, yo me da risa porque yo le voy a decir algo que no les va a gustar a ustedes, los hermanos cristianos. Ustedes dicen cristianos porque dicen que se viene a Cristo. Pero, hermanos, les voy a decir una cosa: ¿ustedes saben qué? Ustedes no se deberían llamar cristianos. ¿Ustedes saben cómo se deberían llamar? Se deberían llamar paulinos, porque ustedes siguen a Pablo. Porque más es que ustedes tienen, y eso, que ni siquiera entienden bien a Pablo, pero todas las enseñanzas que tiene la iglesia el día de hoy es por lo que Pablo dijo, por lo que creen que Pablo dijo, porque ni siquiera entienden bien a Pablo. Pablo es un fariseo de fariseos, y hasta que usted no entiende la mentalidad farisaica, usted no va a poder entender a Pablo. Romanos 2:13, el mismo Pablo está escribiendo la palabra. Mira lo que dice Romanos 2:3, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. ¿Oyó, hermano? El mismo apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? No son los oidores de la ley, sino los hacedores, los que guardan la ley, son los que son considerados justos ante los ojos de nuestro Elohim. Vamos a Romanos 8. ¿Cuántos creyentes dicen tener el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viviendo dentro de ellos? Miren lo que dice la palabra, el mismo apóstol Pablo está diciendo. Dice: porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Claramente lo dice. ¿Por qué? Pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así pues, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Escuchó, hermano, lo que está diciendo Pablo? Dice: la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Pero si usted tiene el Espíritu, entonces el Espíritu, que es el mismo Espíritu de Elohim y de Yeshua, entonces que le va a hacer caminar en sus caminos, hermano. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no se puede oponer a Dios. No puede guardar otras cosas que no sea lo que Dios ha mandado.
Entonces, por eso que la palabra nos dice que hay que revisar y inspeccionar cuál es el espíritu que seguimos, hermano. ¿Qué espíritu estamos siguiendo? El espíritu, como dije, el espíritu Ruach HaKadosh es el mismo que nuestro Padre, que Yeshua. Entonces, si usted tiene Espíritu Santo, entonces usted tiene que caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Usted no puede caminar otros caminos. Entonces, revise y pida al Señor que de verdad derrame el Espíritu Santo verdadero sobre usted, hermano, para que ese espíritu lo haga caminar en sus caminos, en sus mandamientos. Miren, hermanos, es algo que, ¿sabes qué cosa? Que, como les dije, este es un llamado de estos últimos tiempos. Sean honestos a sí mismos. Revisen la palabra, no crean a los hombres, no crean a nadie, créanle a la palabra. Su palabra es verdad, la palabra es verdad y el Señor no cambia. Y ahora quiero leerles, ya para cerrar esto, quiero leerles unos pasajes de la palabra. Lo que habla es un mensaje que habla el Señor en estos últimos tiempos. Vamos a ir al profeta Oseas. Vamos a ir a Oseas. Este pasaje mucha gente lo conoce, pero como siempre digo, ¿sabe qué pasa, hermano? Que tristemente, ¿sabes lo que hemos hecho con la palabra? Es como, así digo, como un menú de un restaurante, que así como hay muchas cosas y cogemos, esto quiero, a esto no me gusta, esto sí quiero. Eso que estamos haciendo. La palabra de Dios no es un menú para que nosotros escojamos qué quiero, qué no quiero, no, hermano. La palabra de Dios es una sola, es un mismo mensaje y hay que guardarlo. Y no podemos hacer eso de escoger lo que a nosotros nos gusta, lo que nos aplica a nosotros. Así no es la palabra. Mire, Oseas 4, capítulo 6. 4, verso 6. Dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todo el mundo conoce ese pasaje, ¿verdad? Pero mire lo que continúa diciendo. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora usted dirá, ¿esto para los levitas? No, hermano, ¿pero qué? En el primer pacto y en el pacto renovado, ¿qué es lo que dice? Que somos nación santa, sacerdocio real, ¿verdad? Llamados, ¿qué? A hacer ofrendas de agradables al Señor. Entonces todos somos sacerdotes, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, te desecharé de mi sacerdocio. Si tú te dices que eres pueblo del Señor, sacerdocio santo, pueblo, nación santa, y no estás guardando la ley, entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Señor te va a desechar, porque no guardaste la ley. Por eso que dice, perece por falta de conocimiento, porque no has echado el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? La Torá, la palabra de Dios, que es santa, que es buena, como dice Pablo, no cambia. Ese conocimiento lo están desechando. Y por eso que el mundo está en ignorancia, hermano. Miren otro pasaje, en el mismo Oseas, capítulo 8, verso 1. Dice, en boca shofar, el shofar, hermanos, el shofar, para que ese llamado de estos tiempos, que suene el cuerno de la trompeta sonando, para que te haga despertar el espíritu. Miren lo que dice. Dice, como águila vine contra la familia de Yahweh, porque violaron mi pacto y transgredieron mi ley. Violaron su pacto. Cuando usted transgrede la ley, usted está violando el pacto. Si usted dice que está bajo el nuevo pacto, el pacto del Mesías, dice el profeta Jeremías 31 a 33, vamos a leer, dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sangre de Mashiach de nosotros? El nuevo pacto, poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Continúa con Oseas, otro pasaje de Oseas, el mismo capítulo 8, el verso 12, mira lo que dice. Aunque les di la grandeza de mi ley, las recibieron como las de un extraño. No la reconocieron, la ven como extraña. Miren el corazón del Señor. Y por último, el capítulo 11, el verso 7 del mismo Oseas, mira lo que dice. Mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llamen desde lo alto. Mira, otras canciones dice, mi pueblo me llama el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Entonces, ¿cómo lo puedes enaltecer? ¿Cómo puedes agradar al Señor? ¿Cómo puedes ser considerado un justo delante de los ojos de nuestro Elohim? Guardando su palabra, hermanos, su Torah que es santa, y sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Si de verdad el Mesías vive usted y el Espíritu Santo mora en usted, entonces, hermanos, regrese a los caminos de Yahweh, a su palabra, a su Torah que es santa. Estudie, hermano, lea la palabra y pídale al Señor que le revele, porque el Señor no niega a nadie que le pide. Si usted no tiene un problema para entender, pídaselo al Señor. Y si usted tiene pedido al Señor, Él lo va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es esa verdad? Su palabra es verdad.
Bueno, hermanos, de verdad que les deseo con todo mi corazón que este mensaje los haya podido tocar un poco. Cualquier cosa, aquí les voy a poner a ustedes el correo para que me escriban. Y piensen, como les digo, hermanos, no me crean a mí, no crean a las personas. Como dice el Señor, piensen, escuchen, hermanos, vuelvan a la palabra del Señor, a su Torá, a la Torá del Eterno, para que encuentren paz y bendición. Que el Señor me los bendiga. Shalom, hasta la próxima.